Bienvenido a tu podcast Control F, una plática espontánea entre amigos, donde discutimos nuestras experiencias, inquietudes y compartimos nuestra búsqueda de la verdad. Yo soy Marco. Yo soy Edgar. Quédate y dale Control F para buscar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor. Te queremos agradecer por este día y por todo lo que vas a hacer a través de nosotros. Te pedimos que nos abras la mente, que nos abras el corazón, para que podamos hacer el trabajo que tú quieres que hagamos. Y ven, Señor, ven Espíritu Santo, y llena estos corazones. Transforma el mundo, mi Señor, y ayúdanos a llegar a todos los que tú quieres que lleguemos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya me traje esto. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy, como se darán cuenta, tenemos un invitado muy especial, amigo de batallas, Ya. ya de tiempo, algunos años, ya varias cosas, ¿verdad? Sí, ya varias. Bueno, pues Joel, bienvenido, Joel. Muchas gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Ándale, pues excelente. Bueno, pues le invitamos a Joel precisamente porque hay varios frentes que podemos comentar con él. Normalmente, pues comenzamos con una pequeña, si quieres, semblanza de tu vida. Es muy interesante, por eso creo que vale mucho la pena. Sí, lo es. Yo tengo, por parte de mi papá, toda mi familia era protestante. Uh-huh. Entonces, aunque mi papá, por ser maestro, se fue a la normal de Salaices, entonces su educación por aquel entonces de las normales era muy comunista. Uh-huh. Y en mi casa pues no hubo mucha religión, a pesar de que mi mamá era católica. Okay. Entonces mi mamá católica y mi papá de hijo de pastor, y aparte pues digo, era maestro. Entonces, ¿De qué denominación era? ¿O es? O no sé. La verdad, nunca les pregunté. Ok. Nunca le pregunté a mi abuelo, ni a mi abuela, ni a ninguno de mis tíos. Actualmente tengo tíos pastores, primos pastores. Mm. Entonces, eso es muy, pues, diferente. Sí. Y nunca tuve educación religiosa como tal. Yo me acuerdo que la educación religiosa que tuve fue una señora, una testiga de Jehová, Uh-huh. que iba a los fines de semana a hablarnos a mis hermanos y a mí, hasta que mi papá se dio cuenta y hasta ahí llegó. Pero él siempre nos decía, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Ok. Decía eso tu papá. Decía eso mi papá. Y nos decía, no, cuando sean grandes ustedes eligen. Uh-huh. Tengo 6 hermanos, 3 hermanos, 3 hermanas. Hasta el momento nomás una era protestante, pero hace poquito que lo dejó, entonces el resto dice que son ateos, gracias a Dios. Ok, sí, claro. Sí, porque es muy interesante, yo también lo decía, pero ya con el tiempo me di cuenta que en realidad lo que pasó fue que me hacía una simple y sencilla pregunta. Todos mis tíos, mis abuelos, mi abuelo, decían que los que pertenecían a esa religión se iban a salvar, Uh-huh. y el resto no. Entonces yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y el resto? ¿A poco todos se van a ir al infierno? No. Si es así, un Dios así, pues no. Como que no. No me convence. Entonces prefería decir, soy ateo, a creer en un Dios así. Claro. Pero no dejaba de creer. Eso fuera, ahora lo puedo admitir tranquilamente, no dejaba de creer. Uh-huh. Llegué a rezar varias veces por mis amigos y por varias gentes, pero normalmente decía que era ateo. Ok. Llegué aquí a Chihuahua a los 13 años. Uh-huh. Llegué a vivir con una tía y poquito después me metí al gimnasio de karate. Entonces vas aprendiendo karate, pero tiene un trasfondo. Claro. Y empecé a estudiar el trasfondo.
Entonces empecé a estudiar budismo. Ok. Durante mucho tiempo, hasta hace poco todavía tenía libros de budistas ahí en la casa. Ya no sé dónde quedaron. En algún momento los perdí. ¿Y qué encontraste ahí en el budismo que no habías encontrado en lo poquito pues que... Es que el budismo termina por hacerte, es como que alejarte del mundo, un vacío, un vacío. Sí. Entonces todo termina por no importar. Eso fue lo que no me gustó al final, Ok. porque no me podía alejar del mundo. Entonces esa práctica te va alejando del mundo, ¿no? Te va diciendo, "Oh, es que esto es una ilusión, esto no vale la pena, déjalo atrás", y no se me hacía que ese era el camino. Ok. También en algún momento me metí con estos gnósticos. Ok. No, No, definitivamente no. ok. Tienen ideas muy, muy, muy locas y no. Por ahí no va la cosa. Ok. Entonces, es decirlo, cuando me bauticé, me bautizó a los 27 años, católico, porque me iba a casar. Ok. Así es que muy creyente, pues... No eras tanto. No era tanto. Pero con el tiempo, uno empieza a saber, no empiezas a conocer. Y cuando menos te lo espera, el Señor te tira el caballo, ¿no? Claro. Y abres los ojos. Entonces llega un punto en que dices, bueno, ¿en dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? Hiciste las preguntas de ley. ¿De Ok. ley? Exacto. Y llega un punto que te dices, bueno, la verdad es que el nihilismo total, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero vivir? Entonces, me di la respuesta, ¿no? Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Si así es, no me interesa. Entonces, tú vive por mí. Ok. Me entrego. Y a partir de esa entrega, todo empezó a cambiar. Ahí en ese punto todavía no conocías al Señor propiamente. No, todavía no lo conocía propiamente. Ok. Pero ahí empezó a cambiar todo. Después nos fuimos a nuestro primer retiro de parejas, de matrimonios. Pero yo iba con eso, ¿no? Señor, esto no me interesa, si esa es tu vida, ya no es mía. Sí. Y todo cambió. Y el retiro fue mi primer encuentro con él. Mi primer encuentro fuerte. Ok. Sí, o sea, era como una especie de encuentro matrimonial o algo así. Sí, Ok. un retiro matrimonial. Ok. No hubiera podido ser de otra forma. Sí, era el gancho. Era el gancho. Y aparte, no solamente eso, fuimos con un grupo que era carismático. Sí. Entonces, de bailar, de cantar alabanzas. Y eso me recordó mucho a la iglesia de mi abuelo. No hubiera podido ser en otro lugar porque eso me recordaba mucho a mi abuelo. Ok. Y él era muy religioso y nos lo demostraba mucho. De hecho, uno de mis hermanos decía, no, si mi abuelo me hubiera pedido que me bautizo, yo me bautizo. Pero toda mi familia siempre fue de que tiene que ser tu decisión. Claro. Si te quieres bautizar protestante, tiene que ser tu decisión. Y hasta la fecha creo que no en ningún momento nos han dicho que por la religión no. Ok. Nos siguen aceptando tal cual. Yo creo que batallé un ratito más con mis hermanos, pero no es por eso, es porque de repente me pongo muy filosófico con ellos y los hago pensar mucho, yo creo, y dicen, no, por aquí no. Por aquí no va, y me detienen. Ok. Pero sí fue en ese momento de que el Señor te tira el caballo y volteas y te hace las preguntas importantes y dices tú, no, es que no tiene sentido la vida a menos de que sea tuya, mi Señor. Claro. De otra forma, no. Y después de ese retiro matrimonial, comenzaste a estudiarlo, porque pues bueno, eres una persona muy, muy estudiosa de la religión.
Sí, la verdad es que sí, no me iba a dejar vencer así de fácil, entonces comienzas a hacerte las preguntas, ¿no? Pero conforme fui avanzando me fui dando cuenta que la inmensa mayoría de las preguntas que yo podía hacerle a Dios, Ujú. alguien más ya se las había hecho. Entonces en la historia de la iglesia tú agarras los libros desde Santo Tomás, los papas, todas las encíclicas y todo, y son respuestas a las preguntas que se ha hecho la gente. Claro. Así es que no creo que haya una sola pregunta que se haya hecho un ser humano que no haya contestado la iglesia en algún momento. Ujú. Nomás cuestión de buscar, Claro. que a veces eso es lo que no nos gusta. Entonces, eso es otra cosa que me gusta decirles, no, háganse las preguntas difíciles, no tengan miedo, porque la respuesta la tiene la iglesia. Sí. Por muy difícil que sea la pregunta, la tiene la iglesia. Y eso fue lo que fui aprendiendo. De esa forma me encontré con varios conversos Ujú. que como que siento que fueron los que me fueron ayudando. Entre ellos, no sé si hayan visto a Lewis, que es el que escribió El León, la Bruja y el Ropero. Sí. Tiene unos excelentes libros de apologética. Pueden encontrar las cartas del diablo a su sobrino. Muy bueno. O este otro, Solo Cristianismo. Así es. Ese también está muy, muy bueno. Otro que me encantó también es Chesterton. Sí, es de tus favoritos, ¿no? De mis favoritos, sí. De mis favoritos y Scott Hahn, más actualmente. Oye, pero si es Luis, no se convirtió al catolicismo, ¿verdad? No se No. alcanzó. No. Lo Un cual le dio poquito mucho más, sí, coraje. sí, ¿no? Lo cual no le gustó mucho que digamos a Tolkien, porque Así Tolkien es. sí lo quería que se convirtiera igual que él. De hecho, también la historia de Tolkien es muy, muy interesante. Y hace poquito estaba viendo de qué se trata realmente El Señor de los Anillos. Cuando ya lo ves, es como una parábola. Así es. Entonces empiezas a descubrir los puntos de la parábola y se te va abriendo. Así es. Y se te va abriendo de qué se trata en realidad El Señor de los Anillos. Y dices, no manches, esto no me lo imaginaba. No. Y es Sí. muy, muy interesante qué representa cada parte del Señor de los Anillos y por qué sucede así y todo. Nomás para dejarlos ahí un poquito picas. Sí, ya con eso me dejó ahí, dije, a ver, voy a volver a... A verla. Sí, por ejemplo, cuando sale Gracias. Frodo de Rivendell, sale un 25 de diciembre, Ujú. el día del nacimiento de nuestro Señor. Y cuando finalmente destruye el anillo, es en marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero entonces era cuando se celebraba la Pascua. Pascua. Y así. Por ejemplo, cuando va a llegar a Rivendell, qué es lo que sucede? Pasa a través de un río. Ujú. Es el bautismo. Oh. Órale. Y luego también decía, es que estoy siguiendo a un autor, se apellida Blanco, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Ok. Entonces él te va platicando, Te lo va traduciendo. Ajá. Entonces cuando te lo va traduciendo dices, es muy, muy interesante. También él mismo te va platicando de los cuentos, Ujú. como los cuentos, son el mito traducido a los niños, pero el evangelio. Claro. Porque, por ejemplo, Lewis decía que los mitos no son algo falso, sino es algo verdadero. De hecho, él dice, es lo realmente verdadero. Pero Lo- ajá. Ajá, pero sí, Para que lo entiendan. exactamente. Ah, qué padre. Entonces también decía, esa fue la razón por la cual Tolkien no escribió como Lewis. Si ustedes leen El León, la Bruja y el Ropero, se van a dar cuenta luego que Jesús es el león. Exacto. Ujú. En cambio, Está Tolkien más escondido. está más escondido. Y lo dice, y esa razón es por la cual fue traducido primero el trabajo de Tolkien al ruso que el trabajo de Lewis. Mm. Porque entre los comunistas, pues luego agarraban el libro de Lewis y dicen, esto es el Evangelio, ¿no? Y lo tiraban. Y agarraban el de Tolkien. Ah, no, esto es paganismo. Ok. Pero está disfrazado. Una Ah. vez que lo empiezas a ver bien, dices, caramba. Ya. Y es muy, muy interesante, sobre todo como le dice este autor, Blanco es un español. Ok. Y bien, bien padre.
No, excelente. ¿Y de Chesterton qué nos cuentas? Tú sabes algo. No, pues es que es uno de sus favoritos. Sí, por ejemplo, es que lo hace muy de sentido común. Dice, Sí, ¿verdad? bueno, sí, lo hace Totalmente. totalmente. Dice, por ejemplo, es que un milagro es un milagro. No importa si pasa despacito o si pasa rápido. Dice, sería lo mismo ver volar una señora así rápido que de repente verlas caminando así por el cielo. Ajá. ¿Y a qué se refería con eso? Dice, es que si ustedes me hablan de la evolución, me dicen, es que a través del tiempo la nada produce algo. Y dicen, no es cierto, siempre es un milagro. Claro. Aunque el milagro sea así despacito, y de repente hay un milagro y pasa a existir algo. Pero si se hace rápido, si se hace lento, sigue siendo un milagro. Estaba en contra del evolucionismo. Ok. Él también decía, bueno, ahorita hablan mucho de la caverna, del hombre en la caverna, ¿no? Dicen, ahí llegaba un hombre y golpeaba a la mujer y la metía. Dicen, no lo inventamos, eso no es cierto. Porque si ustedes entran a la caverna, ¿qué es lo que ven? No ven a una mujer tirada y el garrote a un lado. No, dice, lo que vemos son pinturas. Exacto. Dice, ahí está la pintura. Bueno, pero si fuera el evolucionismo, tendríamos que irnos para atrás. Y luego de repente nos encontraríamos las pinturas de los changos. Así es. Y luego más atrás veríamos las pinturas de los perros. Y si nos fuéramos más atrás aún, veríamos pinturas. ¿Sí? Y si eso no es cierto. De repente apareció la pintura. Y apareció la pintura junto con el ser humano. Entonces ahí ocurrió un milagro. Claro. Algo pasó. No estuvimos ahí, no lo vimos, pero algo pasó. Donde no había inteligencia, de repente hay inteligencia. Así Sí. es. Y eso es lo que dice. Entonces, es muy, muy interesante en ese aspecto. También tenía otro tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustan de él es en un libro que se llama Lo que está mal con el mundo. Sí. Ahí dice, yo voy a revolucionar el mundo a través del pelo de una niña. Y lo dice, ¿por qué? Porque el pelo de una niña es algo que se puede tocar y por el cual la mamá tiene amor. Uh-huh. Entonces la dignidad de esa niña va a hacer que cambie todo. ¿Por qué? Porque si para que esa niña tenga el pelo bien necesita una mamá la atienda, bueno, pues esa mamá tiene que tener un trabajo adecuado para poder atender a esa niña. Uh-huh. Necesita que su patrón la deje cuidar a esa niña, porque lo más importante es esa niña. Claro. Todo el mundo tiene que caerse para que esa niña pueda ser una niña. Y todo por el cabello de la niña. Y todo por el cabello de la niña, por el amor que la mamá le tiene a ese cabello a esa niña. Y eso lo decía porque en ese momento en Inglaterra había un problema de piojos. Uh-huh. Entonces a los políticos, ¿cómo quitamos los piojos de Inglaterra? Pues pelonamos a las niñas. Dicen, no. Las cosas, nosotros no nos tenemos que adaptar a las cosas. Las cosas se tienen que adaptar a nosotros porque todo está hecho para nosotros. Así es. No al revés, no nosotros para las cosas. Entonces por eso decía, el cabello de esta niña es intocable. Y para que sea intocable necesita tener a su mamá. Y para que tenga a su mamá necesita tener espacio y tiempo suficiente para estar con su hija. De otra forma, estamos en un camino equivocado. Así es. Oye, regresando un poquito a lo del evolucionismo, que estaba en contra, bueno, no en contra, pero... Lo criticaba mucho. Sí. Ahí, bueno, pues sabemos, o sea, para dejar un poquito, ¿no? Claro de que, o sea, la creencia, digamos, o lo que nos dice la iglesia acerca del evolucionismo, o sea, bueno, no está, digamos, en contra, por así decirlo, pero como dices tú, en algún momento pasó algo que hubo inteligencia, ¿verdad? Sí. O sea, no sabemos, como dices tú, no sabemos exactamente cómo sucedió y si es que sucedió, pero al menos sí lo que es el alma del ser humano sí es así, fue creada, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice la iglesia. Además que no me acuerdo cómo se llama la carta del Papa. Así es. Pero eso es lo que dice,
que sí pudo haber una evolución, pero solamente del cuerpo. El Exacto. alma fue infundida por Dios Exacto. y tiene mucha lógica. Ujú. Hay una cosa, ¿se acuerdan de Mowgli? Sí. De Rudyard Kipling, Sí, sí. del libro de la selva. Bueno, hay una cosa muy interesante. Los niños que se han encontrado que los crían los animales no pueden hablar, Ujú. no pueden articular palabras. Es un don que Dios nos da y que perdieron porque no fue desarrollado. Es como si nosotros podemos caminar en Ujú. dos piernas, perdón. Pero ¿qué pasa si no desarrollamos esa capacidad? Eventualmente la perdemos. Así es. O pues también es el hablar. Eventualmente lo perdemos. Pero ¿cómo lo vamos desarrollando? La única forma de desarrollarlo es a través de que nos hablen. Así es. Entonces, cuando nos habla alguien, vamos imitando y vamos perfeccionándolo hasta que descubrimos algo bien interesante, que son lo que decía Aristóteles, que son los adjetivos. Ujú. Por ejemplo, podemos decir, bueno, estos son unos lentes. Y si yo les dijera a ustedes, vayan al otro cuarto y tráiganme unos lentes, ustedes traerían unos lentes. O si dijéramos, bueno, allá del otro lado hay una pluma, ustedes traerían la pluma. Aunque estuvieran entre muchos lápices y muchas de todas las cosas, ustedes traerían la pluma. Ujú. Porque es un concepto que está dentro de nosotros. Nosotros extraemos las cosas, los conceptos. Y entonces, si no adquirimos eso a través de la práctica, no aprendemos a hablar. Claro. Ahora viene la pregunta. ¿Quién enseñó a hablar a los primeros seres humanos si antes de ellos no había nadie en quien hablara? ¿Sí me explico? Sí. Entonces los primeros seres humanos, ¿cómo aprendieron a hablar? Porque sí, fíjense ustedes en los niños que se quedan solos y no aprenden. Sí, no. Sí, si no hay esa práctica, como dices. Entonces fue un milagro. Tuvo que haber habido un milagro. ¿Por qué? Porque si no, nunca lo hubieran podido aprender a hablar. Entonces es cuando nos dice la iglesia, bueno, es que el primer ser humano tenía ciencia infusa. Ujú. Bueno, pues ahí está. El simple y sencillo hecho de que habla. Eso ya es la ciencia infusa. Así es. ¿Y qué es lo primero que lo pone a hacer el Señor? A trabajar. ¿Pero trabajar en qué? En ponerles nombres a los animales. En ponerle nombres a los animales. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está ocurriendo un milagro. Que a lo mejor ahorita no podemos ver porque nos han hecho tan materialistas que no podemos ver más allá. Así es. Entonces, cuando en la Biblia te está diciendo, Adán lo puso a ponerle nombres a los animales, nos está diciendo algo maravilloso. Lo está enseñando a hablar. Ujú. Nosotros hablamos porque nuestros papás hablaban. Y ellos porque sus papás hablaban. Pero ellas eran los primeros hombres. Entonces, ¿cómo aprendieron a hablar? Porque el Señor les enseñó. Y eso es un milagro. Sí, claro. Y por eso decía Chesterton, es que si ustedes ven al ser humano, si ustedes ven a los dinosaurios, no se pueden imaginar un ser humano. Entonces, ¿cómo la evolución iba a producir un ser humano? ¿Y cómo la evolución iba a producir un ser que puede hablar? Si antes no había... Y pueden decir un chorro de cosas, pueden decir, no, las ballenas tienen sonidos para emitir llamados y todo. Pero hay una cosa, el ser humano le gusta hablar con otros seres humanos, con otros iguales a él. Ujú. Y si nos encontráramos a alguien diferente a nosotros que también hablara, pues nos encantaría hablar con él para ver su perspectiva de la vida, ¿no? Si las ballenas pueden hablar, ¿por qué no quieren hablar con nosotros? ¿Porque somos muy malos? A pesar de todo, me encantaría hablar con una. Y supongo que a ellas también. Pero somos diferentes. Así es. Y lo también decía Chesterton. Bueno, hay animales como las abejas que construyen, o los pájaros que construyen nidos.
Pero nosotros a lo largo del tiempo hemos hecho muchas cosas con nuestras casas. Así es. Así es que decía, bueno, dígame, ¿dónde está un nido que en la parte de afuera tenga una escultura de un pájaro? ¿O dónde está el estilo gótico de los pájaros? Ujú. ¿O el estilo neoclásico de los pájaros? Los nidos siguen siendo iguales. Sí. Entonces, no es por razonamiento, por lo que los aves construyen sus casas, sino es algo que tienen ya dentro de ellos, un instinto. Así es. Y eso era lo que él decía. Entonces, por eso hablaba mucho de eso del evolucionismo, ¿no? Algo milagroso pasó y el ser humano es completamente diferente al resto de los animales. Dice, y por lo mismo, algo maravilloso pasó, porque Jesús es diferente a todos los demás seres humanos. Ese es las dos partes en las cuales divide su libro, El hombre eterno. Ok. La primera es para demostrar que el ser humano es completamente diferente al resto de los animales, y la segunda para demostrar que Jesús es completamente diferente a todos los seres humanos que han existido. Pues lo mismo dice, ¿no? Que es diferente naturaleza y todo el show. Mira, nunca había escuchado eso y se me hace... Sí, no, es lo que te digo. Está interesante, está muy padre. Sí, pues es que yo sí lo había oído. Sabía que trae. Ya te dije, tú sabes algo. Sí, pues sí, ya lo conozco. Ya sé. Pero eso es hace poquito me pidieron, bueno, no es cierto, no me pidieron, me ofrecí a hablar en un grupo post-alfa. ¿En un grupo qué? Post-alfa. Ah, ok. La experiencia alfa. Sí. Entonces, al primero que fui, me acuerdo mucho porque empecé a hablar con ellos acerca de la iglesia, Ujú. pero la iglesia física. Entonces les digo, fíjense como cuando uno entra a la catedral, Sí. desde el momento en que entras, toda la catedral te está diciendo algo. El problema es que ya perdimos de vista ese algo, cómo se leía. Yo les digo, mire, fíjense la base, que es una cruz. Entonces, en la parte más cortita de la cruz, pues va la cabeza. Ujú. Ahí originalmente iba el Santísimo, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. A los lados estaban los servidores, estaban los coros, las manos del Señor. En el centro está el altar. Ahí está el corazón. Yo les preguntaba, ¿qué fue lo que brotó de la herida del Señor? Sangre Ya, bueno. Ya, y agua. ¿Qué es lo que se mezcla en el altar? así es. Sangre y agua. Está el corazón de la iglesia ahí. Y luego, si se vienen para este lado, ¿qué hay? Ahí estamos todos. El cuerpo. El cuerpo. Ya para empezar, ahí nos está diciendo algo. Ahí está la iglesia completa. Así es. El Señor, el corazón, las manos, los pies, todo el cuerpo del Señor está ahí. Cuando ustedes entran a la catedral, donde está el altar, ustedes voltean hacia arriba, ¿qué ven? Una cúpula. Una cúpula. ¿Cuántos lados tiene esa cúpula? ¿Uno? No es un redonda. círculo, no es redonda. 4 No. entonces. No, tampoco. Y esto es muy interesante porque es parte del simbolismo. Sí. Tiene 8 lados. Ahora, ¿por qué son 8 lados? Bueno, si ustedes se van al relato del Génesis, está el primer día, segundo día, y nos vamos hasta el séptimo, en que Dios descansa. Ujú. Pero en el octavo hay una nueva creación. Vámonos a la Pascua. Llega el viernes, muere el Señor, desciende a los infiernos. Está el sábado y luego el domingo. ¿Qué día de la semana es el domingo? El primero. El primero. Pero ya es una nueva creación. Así es. Entonces, ¿qué día es? El El octavo. Entonces estamos hablando de una nueva creación. Por eso son 8 lados. Entonces, por eso si se asoman a la cúpula de la iglesia, de Catedral. la catedral, son 8 lados. Porque es el cielo. Y si se fijan, todo apunta hacia arriba.
todo te lleva hacia arriba. Cuando ustedes ven el incienso, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, hacia la cúpula. Otra. Cuando los bautizaron, los pusieron en una pila bautismal. ¿Cuántos lados tenía la pila? Sí, eso también, ¿no? Pues 8, ¿8? Sí. Sí. Esa yo me la sabía. Sí, me acordé de la de San Antonio. Sí, son 8. Porque estás entrando a una nueva vida. Porque estás dejando la vida mundana, la vida del ser humano atrás, y estás convirtiéndote en una nueva vida, la vida del espíritu. Entonces dejamos de ver ese maravilloso mundo que está en los símbolos, que está en la simbología. Y empezamos a ver lo puro material. Así es. De hecho, no sé si se han fijado, por ejemplo, que empiezan a hablar de las películas y dicen, no, es que eso no es creíble porque esto sucede así, en la vida real, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te están quitando de vista lo que el autor quería decirte a través de esas imágenes. Claro. Las películas no están hechas para expresarte una realidad, están hechas para expresarte algo que el autor te quiere decir. Por eso cuando vemos El Señor de los Anillos, pues no entendemos. Pensamos que es algo pagano, cuando en realidad están hablando del Evangelio a lo largo de toda la película. Y no lo vemos. Porque ya nos perdimos tanto en el materialismo. O como decía Tolkien cuando le estaba explicando a Lewis esto. Uh-huh. Dice, lo que pasa es que nos metieron dentro de una jaula de 4 paredes. Y ya no podemos ver el exterior, la realidad. Uh-huh. Nos dejaron encerrados en ese materialismo, ya no podemos ver la realidad. ¿Y cómo vemos la realidad? A través de imágenes, a través de cuentos, a través de mitos. Entonces los mitos no son algo imaginario. Claro. Expresan la realidad, pero una realidad que no podemos decirnos a través de palabras, que tiene que ser expresada a través de símbolos. Y por eso decía, bueno, si leer ese tipo de cosas es escapismo, pues yo quiero ser escapista. ¿Por qué? Porque no quiero estar encerrado. Claro. ¿Y quiénes son los que no quieren que se salgan de la cárcel? Pues los carceleros, ¿no? ¿Y quiénes son los carceleros en esta vida? Los materialistas, los que nos dicen que de esta vida ya no hay nada más. Uh-huh. No te salgas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Ver la realidad. Claro. O como le decía Platón, salir de la caverna. Y de eso se trata. Oye, todo lo que nos platicas y bueno, toda la experiencia que has tenido, o sea, definitivamente pues se te nota, bueno, yo te digo, ya te conozco y todo, se te nota que te enamoraste ahora sí que de la religión católica. Sí. Y de tal forma de que no nada más te has dedicado, pues ahora sí que a leer y a estudiar y todo eso, sino también a servir. Actualmente, bueno, yo sé, pero pues te tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de algunas de tus experiencias que has tenido o alguna en particular recientemente que estás trabajando ahorita? Lo que he estado haciendo, de hecho, este domingo voy a Cristo Rey, sí. Ajá. A Delicias. A Delicias, sí. A Delicias. A hablar de la ley natural. Uh-huh. Dentro de la certificación Humane Vitae. A favor de la vida. Entonces, ha sido una parte muy, muy bonita. Sobre todo porque es lo que les digo a mis hijos. A mí me encanta cuando empiezas a seguir un pensamiento. Es como les digo que es como una flor que se va abriendo. Y luego cuando finalmente se abre la flor, dices, oh, lo entendí, qué hermosa flor. Sí. Y a mí me encanta ese momento cuando hablo lo que el Señor quiere, porque en realidad no es nada mío. Y voy viendo en las caras el momento, Uh-huh. lo entendí. Me cayó el 20.
Y eso a mí me encanta. Porque es eso, o sea, es ir enseñándoles que este mundo no solamente es material, hay algo más, hay algo fuera de nosotros. Claro. ¿Puedes platicar un poquito de qué es esta certificación Humane Vitae de la que hablas para...? Claro que sí, bueno, actualmente vamos a empezar, hijo, la verdad es que ahorita no sé cuándo vamos a empezar aquí en Chihuahua. Ujú. Ya le preguntaré a Manzano. Y damos pláticas, una por fin de semana, con diferentes perspectivas. Yo doy la ley natural, pero también hay homosexualismo, la de 40 días por la vida, eh, el aborto, claro, Sí. eutanasia, y así somos varios que participamos ahí y cada quien hablamos de algo diferente. Y aparte también tenemos talleres. ¿Ese para quién va dirigido esta certificación? Jóvenes. Normalmente Ok. es para jóvenes, pero eso no significa que no puedan entrar adultos. De hecho, las últimas veces que ha sido 50-50 más o menos. Porque sí tenemos jóvenes muy chiquitos, me ha tocado hasta de 14, Ok. pero ya Pero personas grandes. acompañados, ¿verdad? Porque... Sí, ok. sí, porque sí hay temas y aparte nos dicen. Entonces no han sido muchos también, la verdad. Pero la inmensa mayoría son de 18, 19, 20 de los jóvenes. Y les digo, sí hemos tenido personas ya más grandes, Oye, ¿cómo llegan estos chavos? con muchas ganas de oír. La verdad es que lo noto del hambre que tienen de escuchar algo diferente a lo que se les está diciendo. Y déjame ver si te les puedo pasar la información de Manzano, por si alguien, Sí, sí, sí. si alguien estaría interesado en entrar. Pero es eso, o sea, es que les falta rumbo a la vida. O sea, no saben a dónde van. Ya no podemos ver, vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo la esperanza. Mientras más nos encierran en la cajita, menos esperanza tenemos, entonces se nota. Y cuando les empiezas a hablar, les empiezas a sacarte la caja y dicen, oh, esto es muy interesante. Ok. Entonces llegan como hambrientos de, pues de conocer básicamente, ¿verdad? O sea, po- porque ahorita tú lo comentabas, el mundo y todo eso les está vendiendo algo. Y Así yo creo es. que no se lo compran. No, Entonces no, quieren realmente una respuesta, ¿verdad? sí. Y eso es parte de lo que yo les digo. La ley natural es eso, ¿no? Dentro de nosotros está la marca de Dios. Entonces, mientras más te rebelas en contra de esa marca, más difícil se te va a hacer la vida, Ujú. más sufrimiento vas a tener y más vas a batallar. Donde puedes encontrar rápidamente la ley natural, pues es en los 10 mandamientos, que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que Dios no los da porque nosotros ya no podíamos leer dentro de nosotros, ya estábamos lo suficientemente ciegos como para no leer dentro de nosotros. Pero en realidad ahí están Pero ahí, siempre, ¿verdad? sí, ahí están. Y lo notamos porque puedes hacer que los hombres cambien y cambien y cambien, pero en cuanto los sueltas, regresan a lo natural, a lo normal. Ujú. Sí, ahorita ¿qué tienen que estar haciendo? Bueno, pues hay que estar metiendo películas con esta propaganda. Y luego tengo que meterle la propaganda en la escuela, tengo que meterle la propaganda en la televisión, en las redes sociales, en todo. Pero en cuanto quiten esa propaganda, ¿qué va a suceder? Pues se regresa. Claro, claro, es como intentar subir un río así, cuesta arriba, Hasta pues no se arriba. puede, Exacto. es imposible. En cuanto tú lo sueltes, va a regresar a su cauce normal. Puedes intentarlo, pero cada vez vas a necesitar más fuerza, Ujú. que es lo que estamos viendo ahorita. Cada vez es más fuerza la que tienes que estar imponiendo para hacer que él suba. Y mientras más quieres que suba, más fuerza vas a necesitar. Ujú. Y por eso estamos viendo ahora, ¿no? Con la cancelación, con cómo nos dicen que somos atrasados del siglo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero pues nosotros estamos en lo normal. Que también eso es lo que decía tanto Chesterton como Lewis. Pues hay que trabajar por lo normal. Y esto es lo normal. Una familia normal, un matrimonio normal, hijos normales. Y eso es la base de una buena civilización.
¿Cuánto tiempo tenemos ya intentando cambiarla? Desde la década de los 60. Sí. Y ahora se nota mucho. Una de las mayores causas de muerte ahora son los suicidios entre los jóvenes. Sí. Si no es que la tercera o la cuarta por ahí, después de la violencia. Sí. ¿Cómo la ven? Híjole, pues entonces haces el comentario, llegan hambrientos y después de, ¿cómo los ves? Bueno, te responderé como el evangelio, ¿verdad? Nosotros estamos sembrando la semilla, a veces cae en buena tierra, a veces quieren comerse el mundo y se agosta la semilla porque no echó raíces. Desgraciadamente así es. Ok. Entonces, pues estamos trabajando. Como le decía a un amigo, Manuel, Ujú. a nosotros nos tocó empezar a remover la tierra, ni siquiera sembrar. Porque lo que han estado haciendo los últimos años, Está bastante agresivo, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor a nosotros no nos toca ver los frutos ni de chiste, pero por lo menos vamos a preparar la Sembrar. tierra, No, y seguramente también algunas semillas. ¿sí? Eso esperamos. Ok, ok. Oye, y bueno, dentro de esta certificación también les dan, o sea, bueno, les dan básicamente temas, tanto conocimiento como técnicas, ¿verdad? Para debates, Talleres de debate, argumentar, ajá, etcétera, liderazgo, etcétera, ¿no? también. Y para ir a hablar con los diputados, cabildeo, Ujú. cabildeo, oratoria, porque sí, definitivamente necesitamos estar bien preparados y eso es algo que también tenemos que tener bien, dentro de nosotros. Ya no basta con ser católicos de tradición, ahora necesitamos ser católicos con Acción. convicción, sí, con convicción, porque al final de cuentas la convicción te lleva a donde te lleva Jesús, ¿no? Ve y predica, Ujú. vámonos, porque al final de eso se trata, ¿no? Así es. También les decía, eso es una parte que en la misa latina había. Al final se decía, ite misa est, y misa es envío. Así es. O sea, vayan a transformar el mundo, muévanlo. Y ahora eso nos falta. Así. Nos estamos quedando en la iglesia y el mundo. Y el mundo. Correcto. ¿Sí? Que también los decíamos mucho en los cursos de doctrina social de la iglesia. Sí. Aquí estamos para transformar las realidades. No solamente nos conformemos con el puro catecismo, hay que trabajar, hay que pasar a la doctrina social de la iglesia y vámonos a transformar el mundo. No nos quedemos encerrados, porque eso nos está fallando. Sí. Sí, definitivamente. Una cosa sí, como dices tú, es el saber, pero el otro es el qué hacer. El qué hacer. Exacto. Sí. Que es como es digamos el lema, digamos, del DOCAT, ¿no? A transformar El la qué hacer. Sí. Que es nuestra misión como laicos, básicamente, el transformar las Sí. realidades. Llevar la palabra del Señor, la buena nueva, ahí donde trabajamos, ahí donde Así es. vivimos. Que a veces también eso nos pasa, estamos cayendo en una protestantización de nuestra religión. Estamos empezando a separar, por un lado, la religión, que vamos y hacemos allá en la iglesia o en nuestra casa, Ujú. y por el otro lado, la vida humana, Así es. cuando en realidad son una y la misma. Sí, no es una cajita donde la No. religión, acá, bueno, esta cajita de la religión, no. Debe estar Unido, unido y permear, digamos, todas las áreas de la vida. así es. Porque también si eso no sucede, pues entonces nos estamos volviendo esquizofrénicos, ¿no? Estamos partiendo nuestra vida en cachitos. Ujú. No es una vida integrada, no es un uno. Son Así es. cachitos por todos lados que están intentando hacerse del control. Y pues no, No, por ahí no va. terminamos locos. Terminamos suicidándonos.
Que eso es lo que le pasa, Desgraciadamente. que eso es lo que les pasa a muchos muchachos. Y si a eso le agregan que dicen que es otra parte de lo que nos ha estado pasando también, ¿no? De que la religión es sentimiento, yo me siento bien y yo voy a la iglesia cuando me siento bien, yo Ujú. hago el bien cuando me siento bien. No, el bien se hace siempre, es una decisión, es un voluntario, Así es. pero tiene que salir de un convencimiento yo creo porque yo viví, porque yo he ido al Señor, porque creo en lo que me dice el Señor. Y ahora sí, vámonos a trabajar, pero es una decisión que nos va a costar, Mucho. mucho. El Señor no nos mandó a vivir en una cama de rosas, nos mandó a sufrir por el mundo, Así es. a sufrir por el mundo. Híjole, está bueno tú. ¿Qué quieres? Algo. Sufrir que por quieras- el mundo. No, pues, por ejemplo, a mí me brinca, por ejemplo, algo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso como laicos, entonces? O sea, como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entiendo la parte de que ok, hay que salir y hay que, digamos, llevar el mensaje, ¿no? Pero, ¿y luego? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, hace poco hablábamos de hasta los grupos de jóvenes, ¿no? Este, pero van los jóvenes y van 1 o 2 veces y ahí se quedan. Entonces, ¿cómo haces que de verdad la semillita eche raíces, que se plante algo, que no sea nada más tiempo perdido, vaya? O sea, que... Es que no es tiempo perdido, va a llegar algún momento en la vida en que va a suceder algo. El Señor te va a tumbar del caballo. Y en ese momento en que el Señor te tumba del caballo, te vas a acordar de la semillita que se plantó hace años. Y vas a decir, ok, ahora entendí. Ahora que me duele, que estoy sufriendo, es cuando entra la semillita, te acuerdas. Sí. Y dices, voy a cambiar mi vida. Yo les decía que trabajar con personas es como un agricultor que tiene muchos árboles de diferentes tipos. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo no espero que un aguacate se dé al mismo tiempo que un mango. Ujú. Eso no va a suceder. Ok. Entonces sería como que hacer tu trabajo y esperar que lo mejor, Claro, simplemente. porque a final de cuentas tú no eres el que transforma. Exacto. Tú nomás lo llevas a conocer al Señor. Y el Señor es el que hace Hacer el la trabajo. obra. El Espíritu Santo le Sí. por dentro y tú por fuera. Ajá. Y el Señor, sí, sí. Tu única labor es presentarle al Señor. Esa Así es la es. labor que tenemos que hacer como catequistas, como pues maestros de diferentes cosas, pero esa es la labor que tú tienes que hacer. Y lo por otro lado que se te crea, ¿no? O sea, tú tienes que llevar el rostro del Señor. ¿Cómo lo estamos llevando? Ujú. También ese es un problema. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces, si un chaval te ve y lo ve que no eres congruente entre lo que dices y lo que haces, ya lo perdiste. Y ya le va a ser más difícil más adelante hacer esa conversión. Ujú. Cuando le llegue su momento, no le va a caer bien la semilla por la forma en que se le fue sembrada. Pero sí, por eso también no te queda otra más que ser humilde, decir, pues es que, Señor, a mí lo único que me tocó fue arar el terreno y ya, se acabó. El trabajo es tuyo. Entonces, también la parábola dice el Señor, tú siembras y no sabes cómo crece. Ujú. Tú lo único que ves es que va creciendo. Pero tú estás haciendo algo para que crezca. No lo haces. Es el Señor el que lo hace. Tu única obligación es, oye, ¿sabes qué? Aquí está el Señor. Exacto. Él me cambió la vida. Y te la puede cambiar a ti.
Pero ya es tu decisión si quieres ir o si no quieres ir. Ujú. Y al final de cuentas siempre vas a tener ese momento porque a todos nos va a llegar la muerte. Y cuando te llegue la muerte, imagínate. Muy tarde. Pues sí, pero de todas maneras, aún en ese momento puedes cambiar. Sí. Si por lo menos tuviste gente que te estuvo ayudando, que te estuvo sembrando y puede llegar a ese momento y puedes decir, Señor, perdóname. No te vi hasta este momento. Porque a todos nos va a llegar ese momento. Fíjate, muchas veces muchas conversiones ocurren, ponle que no en el momento de la muerte, pero ahorita comentabas el dolor, sufrimiento. A veces necesitas un Sí. poquito de eso para así como que te caiga el 20. Sí. De hecho, es una de las razones por las cuales existe el dolor, pero existe el mal físico. Y acuérdate que existo Ujú. para no desperdiciar ese momento. Porque por otro lado puedes decir, es que, ¿por qué a mí? Ujú. Sí, Y sí puedes, soy bueno. sí soy bueno. O esto no es para mí. ¿Por qué? Porque no creo en Dios, no creo, y se desperdicia ese momento, se deja ir. Pero puede ser un motivo de conversión. Así es. Y puede ser un dolor físico, como una enfermedad, como puede ser un dolor moral. Ujú. Algo que hiciste que te recuerda que fue hecho malo y te lleva de repente a una encrucijada en que dices, caramba, ya no puedo más. Ujú. Y entonces regresas. No te queda otra más que dejarte vencer. Que al final te cuentas eso es lo que quiere Dios. Sí. Y vivir como Dios y vivir en el Espíritu significa vivir ordenadamente. Y yo se los pongo así. Imagínense un partido de fútbol. ¿Cómo juegas el partido de fútbol? Imagínate si no hubiera reglas. Entonces, ¿qué estarías jugando? Ujú. No estarías jugando nada. Ujú. Bueno, ¿cómo vives tu vida? Hay reglas. Y no están ahí para quitarte de libertad. Ujú. O dime, ve a los jugadores de Brasil. Dices tú, qué bonito juegan. No manches. Ujú. Qué libertad, ¿no? Y no hacen lo que quieren. Están dentro de las reglas. Así es. Pero lo hacen con una libertad. ¿Qué es tú? Qué hermoso, ¿no? Porque es hermoso. Sí. ¿Y nuestra vida? Si nos encaminamos por esas dos reglas que nos pone el Señor, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como yo lo he amado. O sea, hasta la muerte. Entonces ya estás en ese juego y lo vas a jugar bien. Eso es lo que debemos llevar a la vida. Ese orden. Porque vivir en el Espíritu es vivir en orden. Ujú. Es vivir con la razón. Aunque muchas veces digan, no, es que ustedes son supersticiosos y que no tienen razón y que la religión y la ciencia no se llevan. No, es al contrario. Ujú. Sí. Es al contrario. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y si realmente vives en el Espíritu, se te va a notar ese orden. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida ordenada. Yo me acuerdo que la primera vez que di el tema de dogmas, no sé si te tocó a ti, No. les decía, imagínense que toda nuestra vida, todo lo moral de nuestra vida se resume en 3 reglas, que es el semáforo. En rojo te detienes, en rojo estás quieto, en amarillo te vas deteniendo y en verde pasas. Pero el ser humano transformó. Ujú. Y ahora dicen, no, es que el amarillo es para apretar el acelerador al fondo. ¿O no es cierto? Sí, sí, sí. Pero te multan. Así es. Si te agarran. Bueno, sí. Sí.
Pero de Dios no te escapas. No, de Dios, ¿no? No. Yo hablaba del tránsito. Sí, no, sí, yo sé. Pero de Dios no te escapas. Y luego lo peor del caso es que dices tú, bueno, si fuera yo nada más, pues no hay problema. Pero si me cruzo rápido en el amarillo, ya está en rojo, y choco contra otro, pues detengo el tráfico a todos lados. Así es. Y eso es el pecado. Porque el pecado no solamente me hace daño a mí, Ujú. sino que se expande, le va haciendo daño a todo mundo. Claro. Porque Sí, nos vas incluso- deteniendo. Incluso para que se perdone tienes que resarcir el daño. Claro. Exactamente. Claro. Porque si no lo haces, pues estás mal tú, detienes a todo el mundo y ya no los dejas jugar a nadie. Si seguimos con la analogía del fútbol. Yo decía, ¿qué tal si yo agarro la pelota así como los niños chiquitos? Y No, esta es mía, es mía. El dueño del balón. Exacto. ¿Cuántos no hay así? Sí, Mm. sí. Que de no quieren hecho. dejar jugar a los demás. Les decía también, hay otros que se van a agarrar y luego se van a ir a sentar allá en la portería y se van a poner a adorar a la portería. Que también sucede También mucho. está. Sí, Nomás hay que verlo, hay que saberlo traducir, ¿no? Pero Claro, también claro. eso sucede. Por eso la inmensa mayoría de los judíos que decían, ¿no? Es que estas personas idólatras idolatran a la madera, que no es nada, ujú, o a los metales, que no son nada. Cuando a quién tenemos que adorar? Al Señor, a la vida, al bien, a la verdad. Tómala. Es que sí es. definitivamente. Y si es así, entonces tú sigues las reglas. Claro, hay reglas que una vez que las comparas con la ley natural dices, esto no debe de ser. Matar a los niños en el vientre no es. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la ley natural. Ujú, ¿Y qué dice la ley natural? Dice, yo tengo derecho a preservar mi vida. Pero así como yo tengo derecho a preservar mi vida, tengo derecho a preservar la vida del inocente. ujú. Entonces, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Bueno, a lo mejor a veces tenemos que ser hasta políticos. Ujú. Claro. Porque si el Papa, ¿no? La política es una de las mejores formas de bien común que hay en el mundo. Bien llevada. Bien llevado, Claro. exacto. Porque así como puedes hacer mucho bien, puedes hacer mucho mal. Por ejemplo, si yo voy y me encuentro a una señora a un lado de un río, yo como persona física, pues le puedo ayudar. ¿Cómo? Agarro a la señora, la cruzo el río y le dejo al otro lado. Ujú. Y como político, ¿qué puedo hacer? Un puente. Construir un puente. Y no solamente ayuda a la señora. Ujú. De eso se trata la política. Eso, no de servirse de. Ajá. Por eso nos decía el Señor, ¿quieres ser el primero? Vete hasta el final. Vete hasta atrás, sirve. Que eso es lo que se nos está olvidando a nuestros políticos, Ujú. que se dejaron llevar mucho por este Maquiavelo, ¿no? Y eso pasó. Pero pues, de eso se trata realmente la política. Y por eso la doctrina social de la iglesia dice, oigan, salgan, vayan a hacer política. Porque es importante que los católicos hagamos política. Claro. Y a lo mejor no solamente es ser políticos, sino también empezar a pedir cuentas. Porque también nomás empiezan las votaciones y sí, todos andamos movidos por aquí, por allá. Y se acaban las votaciones Y ya se acabó también. y ya se acabó todo. Y hasta que le toque el siguiente Ajá. hueso. Cuando en realidad nuestros políticos son nuestros servidores. Claro. Y si son nuestros servidores, tenemos que pedir cuentas. Y si no están ahí haciendo lo que la inmensa mayoría queremos, algo está mal. Ujú. Y si no, véanlo. La inmensa mayoría de los chihuahuenses quieren el aborto. No. Ujú. Entonces, No, ¿por qué no lo ¿qué imponen? tanto? Porque una y otra vez vuelven a llevar a la misma ley. Si en Exacto. realidad no la queremos.
Y una y otra vez hay que salir y decir no. Ahora este fin de semana viene la marcha para apoyar al INE, Ujú. para que no lo desaparezcan. ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a caer en una dictadura. Ujú. Que ya está un poco, ¿no? Pero Pues, Sí, desgraciadamente sí. Pero así es. sí. No, sí está. es importante todo, ¿verdad? Todo se junta, todo se... Claro. ¿Por qué? Porque todo es uno. Claro. No, no, también nos pasa mucho, y eso lo decía Chesterton en un libro que se llama, ah, es que uno se llama Ortodoxia y el otro se llama, lo contrario, Heterodoxia. ay, no me acuerdo, sí creo que sí, no me acuerdo ahorita, después me acuerdo del nombre, pero decía, lo que pasa es que el conocimiento del ser humano se está especializando tanto Ajá. que de repente no volteas a ver a lo que está sucediendo a los lados, porque ya estás tan especializado que no ves. Pues decía, no me acuerdo dónde salió, ¿no? Que el hombre estaba tan preocupado por encontrar la partícula, la de Dios que le decía, ¿no? Ah, sí. Para descubrir el origen del universo y se nos está olvidando, por ejemplo, resolver el hambre en el mundo, se nos está olvidando. Así es. Ajá. O estamos tan preocupados por el calentamiento global que también se nos olvida muchas otras cosas. Estamos gastando millones y millones de dólares en eso, cuando a lo mejor sería más fácil emplearlos en otros lados. Que por añadidura lo resuelvan. Ajá, Ok. Exacto. exacto. Porque si lo ves, dicen, es que vamos a bajar un 0.5 de grado en 100 años. Y dices, ¿0.5? Pues si no hacemos nada, también a lo mejor baja 0.5. A lo mejor si hacemos esto otro, baja 0.5. No estoy diciendo que no exista, Ujú. Ujú. pero a lo mejor nuestro enfoque está mal. Perdido. Está mal. Porque aparte esto es una prueba. Por ejemplo, cuando se estaba acabando la Edad Media, les llegó una prueba y una prueba difícil y puede ser que la pasamos más o menos. Que fue al final de la Edad Media hubo una edad de hielo. Esas fueron las razones por las cuales hubo la plaga, Mm. la peste bubónica y muchas otras cosas más. Porque cuando hace mucho frío los seres humanos tienden a juntarse. Mm. Entonces es más fácil que una plaga Contagio. se contagie más rápidamente en un ambiente de frío que en un ambiente de calor. Ambiente de calor estamos todos separados y moviéndonos, pero en un ambiente de frío tendemos a juntarnos. Y fue una prueba y no la pasamos muy bien que digamos, No, pues no. la probamos. Bastante. Y son pruebas que nos hace el Señor, así como nos hace pruebas a cada uno de nosotros individual, así también a todos. En una prueba como esa que tenemos que hacer, amarás a tu prójimo como yo lo he amado hasta la muerte. Y luego, ¿dónde quedó hasta la muerte? Terminamos convirtiéndonos en salves el quien pueda. Hasta Sí. que me caiga, hasta que me deje de caer bien, nada más. No, No, sí está feo. sí está feo. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Aquí está la prueba. Ahí está el calentamiento global. Ahí está la prueba. Órale pues. ¿Quieren servir? ¿Quieren ser el primero? Pues sirvan. No busquen aprovechar de la situación, ¿no? Ah, compro esta compañía porque conforme vaya subiendo el calor, va a ser más necesaria el agua, por ejemplo. Ujú. Ah, pues yo me hago del agua. No se trata de eso. Sí, no, está para pensarse todo Sí. esto. Buena reflexión. Muy buena. Oye, y entonces del Humanevite, ¿qué más nos puedes contar de esa certificación o en general, pues, ¿cómo te diré? Básicamente, o sea, ¿cómo o sea, ¿cuál es el objetivo, digamos,
Entonces, ahorita ustedes, por ejemplo, eso de sembrar la semilla y a ver qué cae. Pero, no, ¿hace cuánto tiempo llevan con esa certificación? Llevamos en la cuarta generación, si más no me acuerdo. Y entonces, esos chavos que a lo mejor empezaron hace 4 años, ¿ahorita sí siguen algunos o...? Ay, desgraciadamente no tantos como quisiéramos. Ok. La verdad es que sí, no tantos como quisiéramos. Sí se nos han ido algunos. Ok. ¿Qué crees que esté faltando en ese aspecto? Porque, o sea, así como estamos platicando, o sea, hay muchas razones. Lo que comentábamos ahorita, hay mucha hambre, por así decirlo. Se está ofreciendo algo afuera. Y pues ustedes están dando esa contra... Sí, Pues sí, pues, ir en contra un poquito de eso, pero con razones, digamos. ¿Qué estará faltando? El yo mundo creo estará que muy fuerte. en parte sí. Es que, mira, por ejemplo, les voy a contar algo que le estaba contando a mi hijo. Ujú. Vean el cuento de esta no, de Blancanieves. Sí. Entonces, si ustedes ven el cuento de Blancanieves, ¿de qué se trata? Bueno, primero que nada, se los voy a poner así de fácil. ¿Qué le ofrece la madrastra malvada a Blancanieves? Una manzana. Una manzana. Envenenada. Ajá. ¿Se muere Blancanieves? Pues no, se duerme. Se duerme. ¿Qué es lo que nosotros decimos de los cristianos que mueren? No están muertos. ¿Están qué? Están dormidos. Están en reposo. Siguen vivos. Entonces ya empiezan a ver más o menos de qué se trata. En realidad Blancanieves nos representa a nosotros. La bruja malvada, la madrastra malvada, ¿quién representa? Representa al demonio. Ujú. Que odia a Blancanieves, ¿por qué? Porque es bonita. Porque le tiene envidia. Exacto. Porque hasta un momento determinado era la más bella. Y luego de repente apareció alguien más bella. Entonces, ¿quién es el príncipe? Pues, ¿quién te salva, no? ¿Y quién te salva? ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, ven la parábola de las vírgenes Ujú. con los candelabros, Sí, ¿quiénes son esas vírgenes? nosotros. Nosotros. Todos nosotros. Y entonces, ¿quién es el esposo? Cristo. Entonces, nuestra alma es una alma de mujer Ujú. que se va a casar con el príncipe. Y van a vivir felices para siempre. Entonces, si se fijan, ese es el evangelio traducido en un cuento que se les daba a los niños. Y los niños veían este cuento y les era más fácil comprender el evangelio cuando llegaba el tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo traían. Ahora, vean los últimos cuentos que han salido de Blancanieves. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, Espejito, Espejito, con esta... ¿cómo se llama? La Pretty Woman, esta... Robert, ¿cómo? Julia Roberts. Julia Roberts, exacto. ¿Se acuerdan de ese? Esa no la vi. ¿Te la vi? ¿Esa no la viste? Tampoco. Chihuahua, los No, voy a mandar no. los voy a mandar a que las vean. Al cine. Otra. Sí. O la de esta otra, El Cazador, Esa sí la vi. ¿esa se la viste? ¿Quién salva a la princesa? Pues casi ella misma, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿te fijas cómo están cambiando nuestra cultura? Porque los cuentos son importantes, Sí. porque te van abriendo el camino hacia el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando te cambian el cuento? O una muchachita que está completamente convencida de que se puede salvar a sí misma, Ujú. ¿qué tanto le va a costar dejarse salvar por Cristo? Estamos queriendo ser autosuficientes cuando, pues no. Exactamente.
Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuánto te cuesta intentar convencer a los muchachos cuando ya tienen desde los Mucho. 2, 3 años o escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Así Vean, es. vean todas las caricaturas para niños. ¿Qué es lo que se les está enseñando? Ujú. Y lo peor del caso es que no lo vemos porque nosotros somos más analíticos, más razonables que los niños. Y no es cierto, en realidad los cuentos te van moldeando, te van preparando para recibir la verdad O la mentira. a o la veces. mentira, dependiendo de qué es lo que El cuentas. enfoque, exacto. Ajá. Cuando definitivamente no le dices al niño qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si no le dices eso, lo estás manipulando. Ujú. Entonces le presentas la verdad Y se resiste. y se resisten. Buena analogía. Y es que es complicado, por eso les digo, muchas veces mi labor es así, ¿no? Yo pienso que lo que estoy haciendo ahorita es preparando la tierra, ni siquiera sembrando. Exacto. Tal vez vaya a haber unos poquitos que donde la semilla caiga y crezca. Y gloria a Dios, porque esos son los siguientes que van a seguir, porque a lo mejor ellos son los que van a sembrar. Porque esto no es una obra de una sola persona, claro que no. Sí, no. Somos servidores del Señor, humildes servidores del Señor. Entonces nosotros tenemos que trabajar hasta donde nos corresponde. Y de ahí en Claro. adelante va a tener que llegar la siguiente generación y seguirle. Sí, aunque hay que echarle ahora sí que creatividad, coco y cosas de esas, ¿no? Para que tratar de ser lo más efectivos, digamos, posible, Sí. ¿no? Sí, por eso era mi pregunta. Porque si algo podemos hacer un poquito diferente, tal vez. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. O sea, está bastante complejo, Está muy complejo. pero pues seguir echándole, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho porque, por ejemplo, antiguamente, ¿quiénes eran los que contaban los cuentos? Los abuelos. Ujú. Y una de las primeras cosas que ha hecho esta sociedad es ir apartando a las personas grandes de nuestra vida. Así es, la sabiduría. La sabiduría. Y es sabiduría, no inteligencia. Ujú. Es sabiduría. Porque los viejos sabían cómo vivir, Exacto, el arte de vivir. el arte de vivir. Y nos lo transmitían a través de los cuentos. Así es. Este fin de semana me puse por primera vez en mi vida a contarle un cuento a mi nieta. Ujú. Y se quedó así como que... ¿Cómo? Sí, le empecé a contar el de Blancanieves precisamente. Ajá. Y luego me dice, ese es el de Blancanieves. Se lo sabe. Pero ¿Cuál versión? Exacto, exacto. Y la versión que yo le conté fue la de los hermanos Grimm. Ujú. Entonces hay que saber buscarlos. También tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando ustedes ponen un dibujo que se parece mucho a un bebé, Ujú. ustedes van a decir, ¡ay, qué bonito! Y con ese, ¡ay, qué bonito!, les van a poder meter el mensaje que quieran. Sí, claro. Eso es lo que hace Disney. Cuando intentaron hacer caricaturas más realistas o diferentes, la gente ya no dejó de verlos. Les puedo decir, por ejemplo, el Caldero Mágico. Ni de chiste se van a acordar de esa. No, la verdad. Y así hizo varios. Que se ¿No la perdieron. Yo sí me acuerdo. No, yo no. Fíjate, desde los pocos. Pero son historias que quiso hacer de otra forma y no le funcionaron. Entonces regresó a lo tradicional. Y ellos nos quieren contar una historia. Ajá. ¿Qué nos están contando? Y esa historia va moldeando a las generaciones, va moldeando a los muchachos. Y les es más difícil encontrar el evangelio. ¿Por qué? Por esos cuentos. Por ejemplo, a ti sí te debe haber tocado ver La Guerra de las Galaxias. Sí, claro. Pues A mí ¿A ti también? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en mi tiempo, yo era de los que estaba formados ahí En el cine. en el cine esperando que pasara el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi.
Y no falta el que salía y te decía, "Ah, Es el papá. Sí, pero esa historia tiene el crecimiento del héroe. O sea, tú lo ves y vas viendo cómo tiene un inicio y luego empieza a caer y luego se levanta y luego vuelve a caer y al final vence el mal. Mm. ¿Por qué? Porque llega un momento en que él dijo desde el principio, yo quiero ser un Jedi como mi papá. ujú, Y al final de la serie, cuando casi mata al papá, ¿qué dice? Chale, me estoy convirtiendo como mi papá. Voy a terminar en el mismo lugar que mi papá, siendo malo. ¿Y qué hace? Se retira. Apaga la espada y la avienta. Dice, no, yo soy un Jedi. Entonces le representaba la esperanza. ¿Y ahora qué nos pusieron en las últimas películas? Ya ni las vi, yo nomás vi la primera y ya de ahí... No, la no, verdad, no. no, yo sí las vi, pero no estaban chidas. ¿Por qué? Porque ya nos están poniendo un mensaje político. Ya no es un mensaje de crecimiento. Ideológico, ¿no? Es un mensaje ideológico. ¿Por qué? Porque te están cambiando las ideas. Ujú. Porque hay algo muy interesante. Dios es belleza, Dios es el bien y Dios es la verdad. La verdad. Y es único. Entonces hay tres formas de aprender el Evangelio. Está a través de la verdad. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos a través de la verdad? Hijos, somos malos, agarramos la Biblia y empezamos a darle biblazos a la gente, ¿no? Ujú. Es que aquí está la verdad. ¡Bah, bah! ¿No es cierto? Totalmente. O lo queremos ver a través del bien. ¿Y qué empezamos a hacer? Es que eres un malvado, te vas a ir al infierno y... ¿No es cierto? Pero se nos está olvidando la que más llega al corazón, la Ujú, belleza. ¿Y cómo vemos la belleza? Bueno, cuando ustedes entran a un templo y de repente el templo les empieza a decir, a hablar a través de todos los símbolos que hay a lo largo de todo el templo. Y si no, véanlo, los templos ahora cómo son. Sí, sencillos. Ujú. Y es que la sencillez, no, es que los templos te contaban algo. Exacto. Entrabas y te sentías que estabas entrando A a otro. un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba ahí te contaba algo. Y te envolvía y entrabas a lo sagrado. A través de la belleza, a través del arte. Decía el obispo Barron no sé si le han visto La Palabra Sí. de Fuego, que había un ateo que se transformó viendo el cristal de Notre Dame, la rosa, el vitral, Ajá. que la veía y no podía, o sea, tanta belleza lo transformó. Dicen que ahí donde se convirtió hay una plaquita donde se sentaba y se ponía durante horas a ver el vitral. Porque la belleza transforma. ¿Y dónde tenemos la belleza? En los cuentos, en la música, Ujú. en las historias. No es no es una coincidencia que El Señor de los Anillos haya sido una de las películas más premiadas, Ujú. porque es una historia católica, porque tiene un final feliz. No es una coincidencia. Porque los buenos son buenos y los malos son malos. Y se nos olvida eso, se nos olvida enseñar a través de la belleza. Ujú. Y nos enseñan de las otras dos formas y chale, vacunamos a la gente, sale corriendo a la iglesia, ya no quiere regresar. Sí. En cambio, cuando les empiezas a enseñar a través de la belleza, les digo, yo les empecé a decir eso de la iglesia y créanme, la gente estaba así como, ¿en serio, bro? Y luego después me decían, ya fui a contarle los lados a la... La cúpula. y yo le digo, sí, y sí tiene 8. ¿Por qué? La belleza tiene una cualidad increíble que te hace ver más allá de lo que hay en este mundo. Por eso también es un ataque brutal en contra de la belleza. Así es.
Eso que te vayan y te pongan una piedra y te digan que es un arte, no. No es lo mismo poner una piedra que ir a ver la Piedad, por ejemplo. La Piedad te puedes quedar horas y horas y horas viéndola. Y te transmite algo. Te está haciendo No. Están llegando los WhatsApp, ¿no? No, pero sí. No sé si tengas algo más que... Porque sí, ya llevamos un ratito, pero no. No, pues muy interesante todo, o sea, verlo siempre desde otra perspectiva es, pues lo que hemos dicho, siempre es enriquecedor ver cómo ve la vida otra persona. Claro. ¿Han oído hay un cuento hindú acerca de la verdad? Es el de un elefante y los ciegos, no sé si lo hayan oído. Ah, sí. ¿Sí? No me contaban cuentos. ¿No te contaban cuentos? ¿No tuviste abuelito? No, casi no. Está el rey de una ciudad. Ajá. Entonces manda a juntar a 6 ciegos en el centro de la ciudad y trae un elefante. Entonces pone el elefante en el centro y pone a los seis ciegos alrededor y les pregunta qué es un elefante. Entonces uno de los ciegos va y agarra una pierna. Ah, ok. Entonces dice, es un árbol. El elefante es un árbol. Y el otro toca el cuerno y dice, no, es una lanza. Y luego agarra la oreja y dice, es una escudilla. Otra agarra la cola. Ah, no, es un espantamoscas. Uh-huh. Entonces, pues todos los ciegos se quedan así como que... Y le dice, te digo que es una lanza. No, te digo que es una escudilla. Te digo que es un árbol. Y al final terminan peleándose. Cada quien esté diciendo, no, esto es el elefante. Sí. Y luego ya la historia hindú dice, ¿no? Que dice el rey, así es como son todos los seres humanos y todas las religiones del mundo, que creen que conocen la verdad y se pelean entre ellos. Pues sí, pero creo que era Benedicto XVI, ¿no? Hay varias cosas interesantes ahí. La verdad existe el elefante. Uh-huh. Que cada uno de nosotros la veamos de forma diferente. Sí. Es una cosa. No, y también mencionaba que, por ejemplo, preguntaban, ¿quién de ellos tiene razón? Y pues, la realidad en que todos tienen razón y ninguno tiene razón. Y ninguno tiene razón. Ajá. Pero, ¿qué pasa si empezamos a compartir las diferentes versiones e intentamos encontrar el uno? Uh-huh. La suma de todo eso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Así es. Cada uno de nosotros toca una parte diferente del elefante. Y el compartirla, así como dices tú, nos ayuda a comprender mejor qué es. Uh-huh. Claro. De otra forma, pues nos vamos perdiendo. Sobre todo si nos quedamos solos. Por eso nos decía el Señor, siempre nos lo decía, ahí donde dos o más Ahí se juntan, estaré yo. ahí estaré yo. No dijo, donde uno solo se va y se siente, no. Siempre en Comunidad. Importantísimo esa parte. Exacto. Por eso tenemos que aprender a vivir en comunidad. Claro. Bueno, ya para cerrar aquí el episodio, algo más, una invitación, Sí, para que vean lo de Humanevite, hay un fanpage, certificación Humanevite en Facebook, y ahí van a encontrar muchas cosas de la certificación. Ok, entonces lo ponemos en descripción. Sí, y hay varias ya. Está la de Monterrey, está la de Tamaulipas, Toluca, Chihuahua, hay algunas. ¿Dónde comenzó? Aquí, Orgullosamente. Y Manzano se ha movido mucho y la ha estado llevando a diferentes lugares. Próximamente vamos a... ¿Dónde nos dijo? A Ojinaga. Uh-huh. Tal vez ya pronto nos vayamos a Ojinaga. No, pues Dios quiera que Dios dé quiera. bastantes frutos. Todos lados, porque realmente necesitamos cubrir todos los frentes. Sí, hay que sembrar mucho y esperar a mover la tierra. A mover la tierra. A mover la tierra. Fíjate, es bastante admirable todo pues esta labor, ¿verdad? Que se está haciendo. Como dices tú, a lo mejor hay ciertas, pues, no sé cómo llamarlo, pero situaciones, digamos, que pudieran
agüitarlos o decir, ahorita que te preguntaba, no, pues no son los que estábamos esperando. Pero fíjate, esa visión, precisamente es una visión que tienen de que en algún momento, como dices tú, pues uno es el que echa o el que mueve la tierra y Dios se encargará en su debido En su momento. debido momento. Van a dar fruto cuando les toque. Así es. Los mangos en una temporada, los plátanos en otra, las manzanas en otra. Eso Así no es nuestro. Lo nuestro es llevarlos ante el Señor. Sí, y con la verdad. Y con la verdad. Básicamente, bueno, es uno de los 3 elementos que comentabas ahorita y ustedes se están enfocando mucho en ese verdad. aspecto. Excelente, excelente. No, pues Dios quiera que dé mucho fruto y Con el favor que de Dios. sí, porque sí nos hace mucha falta despertar también un poquito de este letargo, de esta situación que estamos viviendo que Apatía, pues, ¿no? Apatía, pero Sí, pero aparte engaño, ¿no? sí. Yo creo que la mejor forma de verlo sería bien leyendo el cuento de el nuevo traje del emperador. Ándale. Ese sí lo escuché. Ha de ser viejito porque ese no lo escuchó yo. Tienes que verlo, está muy bueno. Porque Sí. al final, cuando dice el niño, Está el encuerado. emperador. Y se cae todo. Y, eso es lo que falta ahorita. Sí. Un niño que diga, está encuerado. Lo voy a buscar. Cuéntalo. A ver, para que cántalo, no se échalo. quede. Llegan unos sastres con el emperador. Ujú. Entonces le dicen al emperador, mire, traemos esta tela. Muy buena. Pero solo la ven los inteligentes. Los no inteligentes la van a ver, no la van a ver. Y se le enseñan así, ¿no? No hay nada. Pero el emperador no quiere verse Tonto. tonto. Entonces dice, bueno, pues está bien, hazme un traje. Y pues ahí los tienes, ¿no? Haciéndole el traje al emperador. Ok. Y se lo va, vamos a medírselo, no se lo miden. Ay, le dice a sus consejeros, ¿cómo me veo? Pues todos los consejeros así, ¿no? No, pues se ve muy bien, señor, está muy bonito color y quién sabe qué. No hay nada. Pero muy bonito color, señor. Nadie le quiere contradecir. Nadie quiere parecer tonto. O tienen miedo. Y luego terminan y le dice, aquí está el traje. Y se lo pone y dice, no, pues voy a ver a mis súbditos a ver qué tan tontos o qué tan inteligentes son. Y empieza a caminar, ¿no? Y ves toda la gente, no, sí, qué bonito traje, qué bonito traje. Hasta que un niño le dice, está en... Yeah. Y se cae todo. Sí. Pero es eso, o sea, eso es lo que nos está pasando ahorita. Por eso les decía ahorita que es como intentar subir un río cuesta arriba. Así es. Se necesita mucha energía, pero en cuanto quites la energía, todo regresa a su lugar. Porque fuimos creados de una forma. Y por mucho que intenten cambiar nuestra naturaleza, esa no cambia. Seguimos siendo humanos ahora, desde el inicio y hasta que terminemos. Definitivamente. Bueno, no, pues algo más que quieras promover la doctrina social de la iglesia. Esa no sé ahorita si le están dando la comisión de laicos. Okay. Y ahorita no estoy seguro. Bueno, de todos modos es un tema que si lo ven, sí, aprovechenlo, es muy muy bueno. Porque es algo que nos ha estado fallando como laicos. Porque sí nos hemos preparado mucho en la parte religiosa, pero ¿y en la acción? Exacto. ¿Dónde está la acción? Entonces, la doctrina social de la iglesia nos ayuda a eso, ¿no? A ver el bien a través de nuestras acciones concretas en el mundo. Y también queremos también la marcha del INE. ¿Cuándo? Este domingo. Vamos a tener que subirlo ya. 10:30 de la mañana, ¿no? 10:30 de la mañana. ¿Dónde? ¿A partir de dónde? Ay, no me acuerdo dónde. A ver, espérame. Ay, también eso. Estamos preparando. Es que no se ve, aquí está mi mujer. Siempre me ayuda, gracias a Dios.
Sí, nomás que no quiso salir. No quiso salir. Estamos preparando una conferencia precisamente de la ley natural. Y no solamente de la ley natural, quiero comenzar viendo qué es el bien. Porque como Chesterton decía, en su libro, que está mal con el mundo. Ujú. Dice, es que lo que está mal con el mundo es que nadie sabe qué está bien, qué es el bien. Exacto. Entonces, si no sabemos qué es el bien, ¿hacia dónde vamos? No sabemos hacia dónde vamos. Y es parte de eso, ¿no? ¿Qué es el bien, la ley natural y las virtudes también? Ah, mira, en la glorieta de Pancho Villa, a las 10:30. 10:30. Él, dijimos 13, 13. Ok, domingo 13. perfecto. Ahí. ¿Hay algún color en particular o así como caiga? Sí, no comentaron nada. Pancartas. Fuera moreno. Ya sé. Pero sí, y en cuanto al otro, déjenme nomás ver cuando la damos la conferencia. Ok. Y les paso para que Sí, aquí te la pongan. hacemos publicidad en los miles de seguidores, no te crees. No, apenas estamos empezando, pero, Sí, pero bueno, ahí va. Poco a poco. así es ese comienzo. Así Siempre. es. No, pues agradecerte, Joel, por este tiempo, este testimonio sobre todo, y algo que me gusta, o sea, mucho de tu testimonio es que probaste, digamos, varios varios caminos y el que te convenció y te enamoró Es el verdadero. es el verdadero, exactamente. Y te has dedicado a darle. Sí. Ahorita estoy dando temas les digo, del catecismo para adultos. Ujú. En Pos Alfa y en la Divina Providencia. Ok, No todas las semanas, pero sí más o menos una semana. Sí, una semana, ¿no? Una semana sí, una semana no. ok, Este jueves me toca, por cierto. excelente. Puede ir uno ahí cualquiera, no, ¿verdad? Tienes que haber vivido la experiencia. Tienes que haber vivido primeramente. la experiencia, exactamente. Ok, La excelente. otra sí la voy a hacer completamente abierta. Ok, El que quiera ir. perfecto. ¿Y es a dónde? No sabe todavía Está- día. No, todavía no sabemos el día. De hecho, queremos ver a ver si nos dan permiso. Hay un salón ahí mismo en la Divina, el Sao Paulo. Está más o menos grandecito, no caben así las 1000 gentes, ¿verdad? Caben como 100 a lo más, pero la idea es darlo ahí. Ok, excelente. Ya cuando lo pongamos en forma bien, le los paso. Ándale, sí, Claro. porfa. Muy bien. Sí, porque todo esto realmente, o sea, nos hace mucha falta. Sí, Mucha falta. Excelente. No, pues de nuevo, cuenta tú algo más que quieras No, yo agregar. pues igual agradecer el tiempo y la disposición, ¿verdad? Sí. Muy agradecidos por esa parte y pues bien interesante escucharle de nuevo, o sea, otra forma de ver las cosas y todo lo que nos compartió, se me hizo así como, me abrió los ojos a muchas cosas. Entonces sí. Sí, ¿Cuándo? en un futuro ahí te volveremos a invitar. Tienes Cuando mucho quiera. que aportar. Cuando quiera, Ok. no hay ningún problema. Al contrario, así como les dije, la verdad es que yo batallo mucho para hablar en público, Sí. aunque no parezca. Pero aquí nomás estamos nosotros. Somos un poquito. No hay No, mucha gente. no te creas. Oye, los miles que nos da. No, pero por ejemplo cuando doy temas de la ley natural, ay, los primeros momentos y no se nota, pero por ejemplo cuando agarro el micrófono, siempre estoy así. Y a veces hasta me tiembla la mano. Pero pues te entregas a la acción del Espíritu y es él el que te maneja. Humanamente yo No, pues no. no podría. Fíjate, y es algo también que comentábamos, esa red de seguridad, porque como dijiste tú hace rato, no estás hablando por tu cuenta, sino traes ese fundamento, ese sustento, es esa red de seguridad que llegamos a comentar en algún momento. Y uno a veces, o sea, sí, a lo mejor empiezas ahí, o sea, el pánico escénico, pero no porque lo que vas a decir, o sea, más bien porque lo que vas a decir tiene fundamento, pues tienes también esa seguridad. Sí.
Sí, ya nomás te toma el Señor y ya. Así es. Sí, sientes pánico. De hecho, normalmente durante estoy hablando y siempre tengo el micrófono así. No parece, pero... No lo digas porque después ya... Se ceba. No, el Señor hace maravillas sí, definitivo. Con los humildes o con los pequeñitos. Exacto. Bueno, pues de nueva cuenta, agradecerte. Si no tienes otra invitación, No, ya. No. Ya no. tus múltiples actividades, tus chavos bien, todo perfecto. Sí, gracias a Dios, sí. Mi hijo, pues siempre les digo, oren por él por su vocación. Tal vez se nos da que vaya al seminario, pero eso es entre él y el Señor. Exacto. Nosotros nomás nos toca orar. Así es. Sí, por él y por todas las vocaciones, ¿verdad? Por todos esos chavos que Dios les está hablando y a veces por lo que comentábamos, ¿verdad? No han escuchado. Sí. Que escuchen y digan que sí. Exacto. Porque ese es el camino, ¿verdad? Ese es el camino. No necesariamente de sacerdote, o sea, el camino, o sea, la vocación. Por donde quiera que sea, tiene un mismo fin. Sí. Exacto. Matrimonios, religiosos, solteros, sacerdotes y los misioneros. A ver, otro. Bueno, pues muchas gracias ya, pues sí, el que mucho se despide. Ya sé. Ya sé. Bueno, pues besos, bye, ¿no? Besos, bye. Gracias por escuchar un episodio más de tu podcast Control F. Te esperamos la próxima semana. Acompáñanos a buscar. Para más información, escríbenos al correo control.f.colbe@gmail.com. Esta fue una producción más del Grupo Colbe.